Bueno, las funciones más complejas que tiene un piloto de Fórmula E a través del volante, obviamente, es el hecho, primero, de que no existe la telemetría, es decir, el coche no emite señales al garaje y los ingenieros no tienen conocimiento de lo que sucede en el coche. ¿Quién les dice lo que le pasa o cuánta energía tienen disponible en ese momento, en cada vuelta? El piloto, a través de la radio. Por lo tanto, el volante juega un papel importantísimo en la vida de un piloto y de su ingeniero, porque a través del volante y de esta ventana, de esta pequeña televisión display, el piloto se informa de lo que le sucede al coche y por radio se lo va pasando a su ingeniero. ¿Cuál es el parámetro más importante en esta fórmula? ¿Cuánta batería te queda? Obviamente, porque el ingeniero no sabe cuánta batería le queda, el piloto sí, se lo está diciendo el volante, se lo tiene que decir a su ingeniero y así pueden calcular el ritmo al que tienen que o pueden conducir. Obviamente, cuanto más rápido vas, más energía consumes, pero a lo mejor no llegas al final, ¿no? Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado. Las funciones básicas de un volante de Fórmula E son muy parecidas para todo el mundo, o sea, el diseño del volante es único, pero sí que lo que tú le metes a cada interruptor, a cada botón, depende del equipo. Entonces aquí, por ejemplo, las funciones más básicas son hablar por la radio, ¿no? Pues apretas el botón para hablar con tu ingeniero, cambiar de página pues en el display, el limitador de velocidad a 50 km/h en el pit lane, apretar neutral cuando llegas a boxes, diferentes mapas de diferencial, porque puedes ir cambiando curva a curva pues el mapa de diferencial que tienes. El BB es el brake balance, ¿no? Pues es el repartidor de frenada, que es muy importante en este campeonato, porque realmente el estado de la batería influye en el repartidor de frenada y tienes que saber anticipar antes de atacar una curva dónde tienes el brake balance y dónde lo quieres tener, ¿no? Por lo tanto, has de jugar mucho y por eso están siempre muy cerca del dedo pulgar, ¿no? Porque el piloto son los botones que más cambia, el diferencial y el brake balance. Aquí estos interruptores son de diferentes, por ejemplo, diferentes mapas de energía y diferentes mapas de cantidad de energía, de potencia, ¿no? Entonces, en clasificación irías a 250 kilovatios, pues cambiarías, irías a Q1, Q2, que son los de clasificación 250, pero luego durante carrera o en el free practice, pues estarías en los Rs, ¿no? Que son 200 kilovatios. Cosas interesantes también que tengo que explicar, porque esto es muy diferente a otras fórmulas, ¿no? Aquí detrás tenemos varias palancas, pero estas palancas realmente no son cambio de marcha. O sea, esto es un coche eléctrico, tiene una única velocidad, por lo tanto, me preguntaréis, ¿y por qué tenemos tantas palancas? Bueno, a ver, hay muchas palancas aquí para cambiar mapas, es decir, diferentes interruptores que también puedes accionar con los dedos por detrás. Pero las dos palancas más importantes en un Fórmula E son importantísimas, son estas dos. ¿Y por qué son importantes? Son importantes porque a través de estas tú recargas la batería en las frenadas. Y esto es por eso yo digo que un piloto de Fórmula E es como un pianista, porque tiene que ir jugando en plena frenada y entrando en curva con estas palancas. La palanca de mi derecha es para poner, antes de una frenada, pones el coche como en neutral, sin que haya ningún tipo de fricción, para que el coche avance sin consumir energía. Repito, consumir energía es un concepto muy importante en este campeonato. Entonces tú, antes de frenar, apretarías en un momento dado de la zona de frenada, que todavía no estás tocando el freno, soltarías y apretarías y en el momento que tocas el izquierdo, el tren trasero retiene mucho y empiezas a cargar la batería. Empiezas a cargar la batería, la curva se te va acercando, no estás tocando el freno todavía, estás frenando con el generador de potencia, digamos, de electricidad, que se genera en la parte trasera, en el tren trasero solo, no en el delantero. Por lo tanto, el coche es muy inestable en ese momento. Y cuando ves que ya no tienes más remedio, frenas y sueltas y entonces tomas la curva. Esto es lo que hace un piloto al llegar y por eso es tan importante el volante y estas dos palancas. El piloto de Fórmula E, el buen piloto de Fórmula E es el que frena muy poco con el pie, pero mucho con las palancas, porque es a través de esas palancas que recarga la batería.
Esto es un concepto muy importante y por eso la conducción, el estilo de conducción en Fórmula E es un poco diferente a todo lo que estamos acostumbrados los pilotos, ¿no? Pero el instrumento más importante, el volante, la parte delantera para comunicarte con tus ingenieros, con tu equipo, explicarle lo que le pasa al coche, la parte trasera para poder llegar al final de la carrera con máxima batería y sobre todo máxima batería, energía significa que puedes empujar, puedes ir más rápido que tus contrincantes, ¿no? Por lo tanto es muy importante. Bueno, la verdad es que este volante en el fondo se parece mucho a un volante de Fórmula 1, todas las funciones son muy replicables o comparables. La diferencia principal es que aquí el piloto las tiene que seleccionar él. En un Fórmula 1, tu ingeniero, como en la Fórmula 1, el coche va emitiendo señales, información en tiempo real de lo que le sucede al coche, del estado de la batería, del KERS de Fórmula 1 o de la temperatura motor, presión de aceite, etc. Es tu ingeniero en Fórmula 1 que te dice, pon este mapa en el R1, en el R2. En cambio, aquí es el piloto que tiene que decidir, bueno, para llegar al final voy a poner el R1, el R2, menos potencia, voy a tener que ahorrar más, porque es el piloto el que tiene que hacer todo ese proceso mental, no tienes la ayuda de un equipo de ingenieros detrás, porque el único que sabe lo que le pasa al coche eres tú, principalmente, ¿no? Y luego la otra diferencia principal con un Fórmula 1 son estas dos palancas, porque estas palancas en Fórmula 1 serían para reducir velocidad o alargar marcha y aquí son para cargar la batería, cosa que en Fórmula 1 no utilizas nunca una palanca del volante para cargar la batería, ¿no? Todo lo demás es muy parecido, la anchura del volante es muy parecido, este es un coche que no tiene dirección asistida, Fórmula 1 tiene dirección asistida, de hecho Fórmula 1 es muy suave el volante, aquí tienes que apretar fuerte los brazos y los dedos porque el coche, al no tener dirección asistida, el volante pesa mucho más, pero por lo demás es todo muy igual, ¿eh? O sea, y al final el concepto también, tienes tres tipos de interruptores, tienes el interruptor tradicional, el de botón y el rotario, ¿no? Que gira de esta manera, ¿no? Circularmente. Pues es un volante de Fórmula E prácticamente igual a un Fórmula 1.